Tengo a todos ustedes una linda noche. Mi nombre es Catherine Soto y quiero darles la bienvenida a la conferencia Estilos de Crianza y Desarrollo Emocional en el Niño, dirigida a estudiantes profesionales de psicología y al público en general. Este programa es organizado por la Facultad de Psicología de la Universidad Ricardo Palma, en la cual tendremos 45 minutos aproximadamente de conferencia y 20 minutos para las preguntas que ustedes tengan, que serán contestadas al finalizar el curso. Esta noche nos acompaña la licenciada Gloria Luyo Villanueva. Es directora y fundadora del Centro Psicológico Psicocreate desde hace 11 años. Es psicóloga y habilitada graduada en la Universidad Ricardo Palma, con 25 años de ejercicio profesional y experiencia en psicología clínica, educativa, social y organizacional. También es especialista en estimulación temprana, aplicando metodologías Montessori e inteligencias múltiples. Formación como co-guía en el Centro de Capacitación Psicopedagogía María Montessori. También presenta una formación en teoría cognitiva y racional emotiva en ITRE. Presenta un posgrado en meditación de conflictos y gestión de recursos humanos en las organizaciones de la Pontificia Universidad Católica. Experiencia en elaboración de proyectos psicoeducativos para comunidades nativas, mestizas y andinas. También es miembro de la Sociedad Española para la Intervención de la Ansiedad y el Estrés. Licenciada, le damos el pase para que usted pueda presentarnos su proyecto. Muy buenas noches a todos. Hoy día vamos a tratar un tema muy importante que tiene que ver con el desarrollo emocional. No sé si me están escuchando, quiero saber si me escuchan bien. Bueno, si me escuchan bien, continuaré. Bueno, hoy día voy a tratar el tema estilos de crianza y desarrollo emocional. ¿Por qué he decidido tratar este tema? Porque, bueno, llevo ya 25 años y 11 años acá en Ancash, específicamente en Casma, trabajando, yo soy de acá, de Casma, trabajando con niños de pequeñitos, desde el año hasta pues los 6 años, 7 años, en lo que es estimulación temprana y en lo que es psicoterapia hasta los 12 o 17 años, ¿bien? Ese trabajo que hago. Este tema sobre estilos de crianza es importante tratarlo porque hemos visto nosotros, bueno, y por mi experiencia clínica, todo lo que voy a tratar hoy día va a ser desde mi experiencia clínica. Es importante tratarlo porque hemos visto que hay muchos trastornos del desarrollo emocional que empiezan desde dificultades en las emociones hasta ya en el caso de las terapias llegar a trastornos. Yo he venido realizando un trabajo con niños desde pequeños y lo que he visto es que hay el estilo de crianza genera en el niño una afectación en el desarrollo de sus emociones y en el desarrollo de su comportamiento. Voy a ir dándoles ejemplos de cómo hemos venido trabajando, ¿bien? Y cómo hemos venido evaluando y viendo el desarrollo de estos estilos de crianza que afectan a la salud mental de los niños desde muy pequeños. Bueno, empezaré diciendo que el estilo de crianza parental es una variable psicológica importante a considerar en el desarrollo emocional del niño. Nosotros como profesionales de la salud mental es importante que promovamos y fomentemos en la atención primaria la prevención, ¿ya? Y en la secundaria en el tratamiento la educación y reeducación psicológica. Es decir, nuestro compromiso y nuestro trabajo es enseñarle a los padres de esta generación, enseñarles formas de crianza mucho más positivas, asertivas, para que ellos mismos puedan manejar su estrés y a la vez tener como dicen los papás, quiero tener un niño bueno, un niño obediente, que es lo que siempre menciona. Pero yo añado ahí que es importante que para que ese niño bueno y obediente se vaya desarrollando, es importante que tengamos en cuenta la parte de las emociones que se están dejando muy de lado. Yo no sé si esto ocurre también en Lima, yo lo vengo trabajando ya 11 años acá en Casma y vemos que padres de pronto abuelos, ya padres de mi generación,
padres muy jóvenes de estas generaciones vienen trayendo aprendizajes de crianza de sus progenitores y vienen pues trabajando de una manera o educando de una manera mejor, ya de una manera a los niños con formas de crianza bastante dañinas para su salud emocional. ¿Bien? ¿Por qué es importante tratar este tema? Porque nosotros hemos visto que entre muchas de las causas que generan los problemas de salud mental, trastornos emocionales y comportamentales en el niño, una de esas causas tiene que ver con la crianza parental, el estilo de crianza parental. Otro, hemos visto que hay diferentes estilos de crianza dependiendo pues de la teoría. Ahora voy a mencionar cuáles he revisado, bien, en cuáles me baso, que van a influir en el desarrollo emocional y psicológico de los niños, ¿no? Otro que es importante que nosotros, los que siguen el área clínica o educativa, debemos conocer las bases teóricas, la importancia del estilo de crianza, bien, las investigaciones realizadas sobre estilos de crianza acá en Perú, bien, para poner en práctica en la atención terapéutica preventiva. ¿Cómo definimos los estilos de crianza? Bueno, una definición que he podido yo obtener de todo este tiempo de experiencia es que es un patrón comportamental. Desde mi enfoque racional, emotivo, conductual, que es el que sigo, he visto que las conductas que tienen los padres al momento de criar a sus hijos, de poder enseñarle valores, de pronto seguir normas, ¿bien? Tiene que ver con las emociones con las que los padres viven. Mucho hemos visto que hay padres que tienen emociones una emoción que es muy frecuente acá es que hay padres que son muy ansiosos y estos padres cuando vienen a trabajar con sus niños, ya sea en la terapia o en la prevención a través de la estimulación temprana, los padres no saben y no hay diagnóstico de padres que pueden ser ansiosos, ¿bien? Otro que he visto que los padres crían también con mucha, con mucho enojo, ¿bien? Es otra emoción presente que estoy viendo acá. El enojo y la ansiedad está generando que los niños se comporten de manera ansiosa, de manera impulsiva. Hay niños que son muy temerosos, ¿bien? Y se ve desde muy pequeñitos, desde los 2 años yo he podido ver cómo los niños desde tan pequeñitos que van siendo criados con ansiedad, muestran mucha ansiedad cuando salen de casa, cuando vienen de pronto, van al colegio o vienen a un centro de estimulación temprana y vemos que los niños desde muy pequeñitos pueden tener comportamientos ansiosos como por ejemplo son niños muy llorones, son niños que de pronto empiezan a tener sintomatología, como por ejemplo son niños que presentan arcadas, son niños que presentan vómitos, son niños que presentan que su cuerpito le tiembla, o sea, se ve las respuestas también fisiológicas en ellos debido a la ansiedad que presenta. Otro tipo de emociones que he podido ver es cómo los papás con su enojo por querer que los niños obedezcan, bien, empiezan a castigar a sus niños o empiezan, como acá es lo que más he podido percibir, empiezan a chantajear, el chantaje emocional, ¿ya? Por enojo, y eso hace que los niños sean muy temerosos también. Bueno, la forma de pensar, ¿no? El pensamiento que tienen los padres hace que estos niños, pues, viven confundidos porque a medida que los padres van queriendo que sus hijos obedezcan, su pensamiento es muy ambivalente, ¿no? Entonces, un pensamiento ambivalente genera emociones ambivalentes y por lo tanto la forma de comportarse del padre hace que en algunas situaciones pueda responder de una manera muy punitiva o permisiva o de una manera de pronto eh, de pronto muy indulgente o lo que también he visto a través de los estilos de crianza o de pronto de manera muy negligente, que es lo que estoy percibiendo. Bien, entonces esta es la definición de lo que es el estilo de crianza y lo que he ido pues observando. Bien, yo les voy a compartir, si es que me están... Un momento, por favor. Aquí estamos. Bueno,
De acuerdo a la teoría, tenemos estilos de crianza, diferentes tipos, desde Boundary, que habló de 3 tipos de estilos de autoritario, permisivo, democrático, hasta McCovey y Martin, que habla de un estilo negligente. En mi experiencia clínica he podido ver que muchos padres tienen el estilo autoritario permisivo, ¿no? Ambos a la vez, ¿no? Cuando entran a estimulación temprana, acá en mi experiencia clínica, hemos evaluado con la entrevista psicológica, haciendo una historia clínica del niño, de la familia, de la familia del niño. He aplicado una escala de desarrollo psicomotor, he aplicado también la prueba de inteligencia, el WIPSI, ¿bien? Que me permite ver cuál es la edad mental que tiene el niño, la madurez mental que tiene el niño. Ahí, de esa manera, yo me doy cuenta cómo viene el niño y en estimulación temprana, los niños vienen, yo atiendo niños que tienen problemas emocionales o conductuales, dificultades. En la parte de estimulación temprana son dificultades que son muy notorias y veo también que los niños vienen de una manera muy inmaduros para su edad. Por ejemplo, acá recibo niños de 2 años y cuando les tomo la prueba correspondiente, hay pruebas de 2 años a 5, vemos que los niños están por debajo de su edad mental, es decir, su edad cronológica y su edad mental varían y se distancian mucho, ¿no? A veces me he preocupado porque, bueno, a veces no, muchas veces me he preocupado porque los niños de pronto tienen 2 años, pero hay una diferencia de 6 meses de inmadurez mental. ¿Y esto a qué se debe? A la forma como los padres están criando a sus hijos. En mi experiencia veo 2 tipos de estilos de crianza, el autoritario, ¿ya? Y el permisivo. El democrático, cuando hago la evaluación, generalmente trabajábamos antes de pandemia con 20 niños, recibíamos acá 20 niños. De la población de 20 niños, quiero comentarles que de pronto dos familias solamente podían tener un estilo democrático. Dos, imagínense, los restantes tenían un estilo autoritario o permisivo. Bien, este tipo de estilos generan que los niños sean ansiosos, impulsivos, agresivos o niños, como yo llamo, eufóricos, niños sobreinquietos que no respetan normas, ¿bien? Que son apáticos, que no se esfuerzan y desde muy pequeñitos, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos nosotros? Vamos trabajando junto con los niños, trabajamos en todo lo que es la educación de los padres, es decir, que estos padres conozcan todo sobre lo que es desarrollo psicológico del niño, bien, porque desconocen, tienen mucha desinformación sobre lo que es el desarrollo psicológico. Trabajamos los derechos humanos porque, bueno, desde mi experiencia clínica, para mí es importante que los niños sean criados teniendo en cuenta los derechos humanos. Y uno de esos derechos tiene que ver con el derecho a vivir en un ambiente seguro, derecho a vivir en un ambiente donde los padres tengan de pronto conocimientos o estén preparados. Los niños tienen derecho a que sus padres sean personas preparadas en lo que es crianza y formación de los niños. Eso es lo que he ido trabajando en todo este tiempo. Bueno, también aquí he mencionado un tipo de crianza de acuerdo a lo que Goodman nos habla y de Claire, ¿no? Por ejemplo, él desarrolló una investigación longitudinal por 3 años donde vio que los padres no tienen en cuenta las emociones de sus hijos, ¿bien? Entonces, mientras que Boundary y McCovey y Martin hablan de los tipos de las formas, los comportamientos que tienen los padres al criar a los niños, Goodman se enfoca en cómo los padres no atienden las emociones de los niños y hemos visto, en mi experiencia clínica hemos visto que sí se da esto porque, por ejemplo, yo tengo padres que son padres jóvenes, padres muy buenos, padres responsables, pero que muy afectivos, pero ¿qué sucede? Que de pronto cuando su niño presenta emociones como por ejemplo tiene miedo, tiene enojo o tiene tristeza, los padres no aceptan que los niños tengan ese tipo de emociones.
¿bien? No lo aceptan porque tienen la creencia, que viene ya de generación en generación, tienen la creencia que los niños solamente deben tener emociones positivas, que el niño por ser pequeñito no tiene ninguna preocupación y lo único que desean es que sus niños sean niños que estén siempre con la alegría, ¿bien? ¿Ya? O sean niños de pronto eufóricos, ¿no? Porque mientras yo veo a mi niño inquieto, divertido, alegre, es mejor, ¿no? Esa es la percepción, ¿ya? Y el pensamiento, las creencias que tienen los padres, ¿bien? Este, y lo que también he percibido que cuando los padres no se enfocan en las emociones de sus hijos, tratan de reprimir emociones negativas, como por ejemplo, ¿no? Si acá mi experiencia es que vienen los niños, venían antes, y cuando son niños nuevos, ingresantes, de hecho que todos los niños van a tener mucho temor a desprenderse de la madre, es parte del desarrollo emocional y psicológico de los niños, pero los padres no entendían ello y entonces hacían, ¿no? Empezaban a decirle que no debía llorar, que no debía estar triste, ¿ya? Otros padres decían, te voy a comprar algo, o le dejaban con algo al niño. Otros padres también lloraban junto con los niños, pero a pesar de que lloraban y manifestaban estas emociones, les decían a los niños que no debían llorar, ¿no? ¿Ya? Ese es uno. Otro ejemplo es cuando de pronto los niños se enojaban, ¿no? Se enojaban, ¿ya? Y reaccionaban de manera impulsiva. Todo niño, cuando es ansioso, lo que he podido ver en mi práctica clínica, cuando es ansioso, va a responder de dos maneras, ¿bien? Por ejemplo, hay niños que tienen ansiedad y son muy temerosos, ¿bien? Y hay niños que tienen ansiedad, pero son muy impulsivos, siempre están a la defensiva. Entonces, estos niños responden pues de pronto pegando, ¿ya? De pronto lanzando objetos, y los padres, como todo papá se preocupa por esa conducta, pero tampoco querían que los niños manifestaran este tipo o sea, de emociones, ¿no? Era llevado por la ansiedad o era llevado por el enojo este tipo de conducta. Entonces los padres van reprimiendo las emociones negativas de los niños, que las emociones negativas son la base para mantener el equilibrio emocional, el equilibrio psicológico. Nuestra tarea como psicólogos es enseñar, sensibilizar, fomentar en los padres que las emociones negativas son una parte muy importante para mantener el equilibrio emocional. Hacer esto demanda bastante esfuerzo como terapeuta, bastante esfuerzo como guía, ¿no? ¿Por qué? Porque los padres, a pesar de que son de generaciones tan jóvenes, no pueden romper creencias de crianzas bastante dañinas, bastante erróneas. Entonces, les cuesta, ¿ya? Les cuesta romper con esas crianzas porque piensan que, bueno, como ya tienen todo una forma de pensar, de actuar y de sentir, piensan que se les va a escapar de las manos, ¿no? Es decir, que el niño va a ser un niño manipulador, a pesar de que hay niños manipulados, que tienen esa conducta, ¿ya? O que es más fácil hacer lo que ya sabemos a cambiar una forma de una forma de pensar diferente y sobre todo saludables, ¿bien? Entonces, no sé, ustedes los que trabajan con niños, no sé si allá en Lima también están percibiendo que hay muchos niños que tienen problemas emocionales y conductuales, y sobre todo ansiedad, ¿ya? Y sobre todo enojo, ¿bien? ¿Ya? La ansiedad manifestada, como vuelvo a repetir, a través de ser niños temerosos, ¿ya? Con conductas temerosas o niños con conductas impulsivas. ¿Bien? Siguiente diapositiva. Bien, como les decía, desde la práctica clínica yo he visto que hay padres que tienen el estilo de crianza autoritario. Acá en Casma se ve mucho esto con frecuencia, lo veo en terapia. Bien, los padres pues son muy exigentes, de pronto la forma de que su hijo respete normas no está de acuerdo a su edad. Bien, entonces por ejemplo, ¿no? Hay padres que quieren que sus niños de 2 años
ya empiecen a respetar normas, cuando en esa edad el niño va a respetar normas, pero en compañía del padre, ¿no? Y por ejemplo, quieren que guarden sus juguetes solos, cuando a esa edad se recomienda que sea el padre quien enseñe y que acompañe al niño. Entonces, los padres autoritarios ejercen mucha disciplina, ponen muchas normas, ¿bien? Y no apoyan emocionalmente a sus niños, ¿bien? También vemos el estilo de crianza permisivo, como les decía. A ver qué ha sucedido cuando aparece todo este boom de la educación emocional, que muchas personas confundieron, ya padres en especial, confundieron que nosotros los psicólogos decíamos que no hay que castigar al niño, entonces nos vamos hacia el otro lado, que es vamos a permitirlo todo el niño, ¿no? Y eso ha generado que los niños sean, en mi caso, cuando veo, son niños muy sobreinquietos, ¿ya? Niños que no obedecen normas, ¿bien? Y desde muy pequeñitos, ¿ya? Imagínense, a los 8 años, 5 años, son niños que de pronto tenemos que reeducar sus conductas, pero, como siempre digo, es más la reeducación a los padres que a los propios niños. Cuando yo trabajo tanto en educación emocional, perdón, en estimulación temprana, bien, con enfoque, ahora ya trabajo con enfoque de inteligencias múltiples y con enfoque Montessori, ¿bien? Que he visto que los niños rápidamente, por el mismo hecho de que son pequeños y que tienen plasticidad neuronal, rápidamente aprenden nuevas formas de conectarse con el adulto, en este caso con el terapeuta. Bien, esas nuevas formas deben replicarse con sus padres, porque son ellos quienes los crían, ¿no? Pero a los padres les cuesta mucho de pronto entender lo importante que son las emociones de los niños, de pronto entender que las conductas de los niños están originadas o precedidas por sus emociones, ¿bien? Entonces, hay toda una confusión y los niños están más estresados y los padres también. Yo he visto en este tiempo de pandemia, ahora que ya los niños pues hicieron clases virtuales y después han empezado a venir, también me gustaría saber, en los participantes que están escuchando, me gustaría saber cómo, si es que ya están atendiendo de manera presencial, cómo perciben a los niños. Ahora se nota que los niños tienen mucho más estrés, ¿ya? Tienen mucha más ansiedad, se han acentuado más estas emociones. Estoy hablando de personas y de niños que tienen dificultades emocionales en el comportamiento, son niños normales, ¿ya? Que no tienen trastornos emocionales. Y en el caso de los que tienen trastornos emocionales, cuando veo terapéuticamente ya niños mayores, pues se han acentuado más estos problemas de la ansiedad sobre todo, la ansiedad y el estrés, que son muy frecuentes. Bien, siguiente diapositiva, por favor. He visto también, como le decía, casos, casos de niños, de padres que tienen el estilo de crianza democrático, pero es muy baja el porcentaje de padres que tienen esta forma de pensar, de sentir, y qué se hace con estos padres, se refuerza, pero también se les enseña todo lo que es desarrollo psicológico del niño, porque también desconocen mucho sobre cómo crece el niño y qué cosa debe hacer el niño en diferentes edades. Bien, el desconocimiento de lo que el niño hace en diferentes edades hace que los padres no sepan cómo ejercer un estilo de crianza positivo o asertivo, porque un ejemplo que les doy, por ejemplo, a la edad de 2 años o 3 años, el niño es egocéntrico, le corresponde ser egocéntrico, es una característica, rasgo de esa edad. Y los padres empiezan, por desconocimiento, empiezan a corregir de malas maneras esta conducta que es un ¿no? Propio de esa edad, como por ejemplo mencionando que sus hijos son niños muy egoístas, que no quieren compartir, bien, entonces cuando se le informa que a esa edad aparece el egocentrismo, entonces, bueno, ahí cambian un poco su manera de criar a sus hijos y educar a sus hijos, pero les cuesta romper esa idea de que a esa edad el niño puede ser egocéntrico, ¿no? Hay que explicarle muy bien de qué se trata de egocentrismo, hay que enseñarles cómo enseñar a los niños a compartir, ¿no? Porque el problema de los papás es no comparte, mi hijo no comparte conmigo, ¿no? Entonces digo, a esa edad, para el niño todo es de él,
¿bien? Entonces, ¿qué hay que hacer? Respetar, primero conocer que en esa edad es egocéntrico, y segundo, enseñarle, por ejemplo, a compartir, si ese es su objetivo, su interés, enseñar a compartir respetando primero la edad del niño, respetando su rasgo propio de esa edad, respetando también que algunas veces el niño va a compartir y otras veces no, o sea, respetando el deseo del niño. Entonces se le va enseñando a los padres que de esta manera vayan criando a sus hijos. Este es un ejemplo que les doy porque he venido trabajando varias cosas, varios aspectos con los niños, perdón, con los padres, ya, que es mucho más difícil, de lograr. Se logra, pero demanda en estimulación temprana. Tengo niños de 1 año que ahora tienen 6 años, y es otra cosa que he comprobado en la práctica, que si tú haces un trabajo de 4 o 5 años, empiezas a reeducar o a formar un niño de 0 a 6 años, ya tienes una buena base de personalidad. Bien, me ha tocado vivir esa experiencia, bien, y bueno, por ese lado estoy contenta, pero es un trabajo arduo, es un trabajo bastante arduo con los padres. Bueno, esta es una información que les quería brindar. Me gustaría que me hicieran preguntas. Voy a llegar a conclusiones, bien, y vamos a ver un pequeño video de por qué es importante educar a los niños basándonos en lo que es la importancia de los derechos humanos, la importancia de la educación emocional, la importancia del desarrollo emocional, la importancia del desarrollo psicológico, la importancia que como de ser psicólogos debemos aplicar pruebas psicológicas para tener la historia del niño, y a partir de esa historia darnos cuenta cómo poder hacer los cambios debidos, cómo enseñar a los padres las formas de educarlos. Bien, vamos a transmitir un video de René Dijkstra, un psicólogo experto en todo lo que es desarrollo emocional y desarrollo psicológico, y que él ha hecho un canon basado en muchos estudios longitudinales de cómo deben ser la crianza de los niños, y sobre todo de a qué edades los niños desarrollan ciertos rasgos que hay que considerar para poder nosotros educar y reeducar a padres sobre todo. Nos dicen los científicos que estamos biológicamente predispuestos a ofrecer buenos cuidados a nuestros hijos, lo cual implica acariciar, calmar y guiar al niño. A lo largo de su infancia, ayudamos también a nuestros hijos a aprender a gestionar sus emociones, a reconocer y protegerse de los peligros que les rodean, a relacionarse con el mundo exterior. Los padres somos los entrenadores físicos y emocionales de nuestros hijos. Pero a nosotros, ¿quién nos enseña a ser padres? ¿Dónde aprendemos a educar para estimular el desarrollo de nuestros hijos y prevenir posibles problemas? La mayoría de padres pensamos que sabemos lo suficiente. Sin embargo, casi todo lo hemos aprendido a partir de cómo nos han educado nuestros propios padres. Pero ellos, ¿cómo aprendieron? Durante los próximos minutos vamos a comprobar qué sabemos, qué no sabemos acerca de nuestros hijos, que pueda ayudarnos a guiarlos para que sean adultos sanos en lo físico y en lo emocional. Si quieres vender online, asegúrate de llamar la atención. Ve a Wix y... René Dijkstra es un psicólogo holandés que ha desarrollado un compendio de informaciones importantes que no todos los educadores, padres y maestros saben acerca del desarrollo de los hijos y que pueden ayudarnos a educarlos mejor. Has hecho un largo estudio sobre lo que padres y otros educadores saben realmente acerca de los niños.
Sí, Y lo llamas canon, ¿verdad? canon, sí. Vale, dinos a qué te refieres. Canon significa en realidad un conjunto de conocimientos que están realmente verificados, que sabemos que son ciertos Ujú. y que creemos que es importante que todos los interesados tengan esos conocimientos a su disposición, de forma que puedan actuar en consecuencia. Eso es lo que significa canon. Y lo que hicimos, junto con un grupo de más de 20 expertos de todo el mundo, fue escribir ese canon a partir de lo que sabemos basado en investigaciones científicas óptimas y repetidas sobre el desarrollo y la crianza de los niños. No sé, a los 10 meses. Depende si es niño o niña, si está virado o no. ¿10 meses? No nos acordamos, ya no me acuerdo. A los 9 meses, más o menos. Hay una gran variabilidad. Algunos niños lo hacen muy pronto. Dicen su primera palabra ya antes de cumplir el primer año. Y algunos niños empiezan más o menos un año después. Empezar tarde no predice que el niño vaya a tener un retraso intelectual, pero en el intervalo entre 1 año y 2 años y medio aparecerá la primera palabra. No todos los niños combinarán las palabras en frases, pero algunos lo harán. Albert Einstein comenzó a hablar tarde. En la vida, después de nacer, incluso antes, durante el embarazo, seguramente se traspasan sentimientos. Yo creo que con meses, antes del año, un niño ya lo está percibiendo. A los 2 años, pero no lo sé. Si tengo un día malo, ella desde bien pequeña sí que también lo tenía. Un niño puede percibir muy bien las expresiones faciales, puede notar el humor. Así que si tienes problemas o una riña con tu pareja, no te pelees al lado de la cuna del niño, Claro. porque eso crea una nube de tensión o estrés, y el niño se verá afectado por ella. ¿Y le afectará a largo plazo? No lo sabemos con seguridad, pero sabemos que respecto a aspectos específicos, si un cuidador, por ejemplo, la madre, sufre una depresión, perinatal, prenatal o postnatal, y es quien cuida principalmente del niño, Sí. este se verá afectado por el humor de esa persona y también presentará síntomas de depresión a la temprana edad de 2 o 3 meses. Sensación del que yo soy una persona al añito y medio, diría yo. A los 3 meses, cuando uno empieza a aplaudirles, cuando empiezan con la primera sonrisa. Yo no creo que haya un momento determinado, es un proceso. Al desarrollo de la autoestima le precede la autopercepción. Para percibirte a ti mismo como un individuo distinto, hay algo que ocurre bastante pronto en la vida, alrededor de los 18 meses, 1 año y medio. Tenemos la denominada prueba del punto rojo. Coge a un niño de 14 meses, ponlo delante de un espejo y deja que se mire. Luego aléjalo del espejo y hazle un punto rojo en la frente con lápiz de labios. Ponlo de nuevo. El niño apenas reaccionará al punto rojo. 4 meses después, haz lo mismo. Ponle un punto rojo en la cabeza y la mayoría de los niños mira el punto e intenta quitárselo. Aparentemente el niño ha desarrollado la autopercepción, ha aprendido a verse a sí mismo. Como algo distinto. Como alguien distinto, y es el comienzo. La autopercepción es el comienzo de la autoestima. Aquí estamos en debate ahora, ¿eh? Yo en mi caso la cogía constantemente. Para nada. Un niño de esa edad necesita el cuerpo de la madre cerca. Yo creo que hay que saber compaginar. Todo tiene un límite, tampoco creo que sea bueno en cuanto empiezan a hacer ruiditos ya cogerlo, pero es inevitable. Y la respuesta es que no es verdad. No puedes consentir al niño. ¿Y por qué no? Porque a esa edad el niño no tiene memoria a largo plazo, así que no se le puede consentir. Pero al mismo tiempo, si no coges al niño,
Podrías crear una situación en la que el niño se estrese demasiado. Y entonces, todas esas hormonas del estrés, sobre todo si es crónico, afectarán al desarrollo cerebral, al desarrollo físico y también al mental. Así que, por favor, si un niño llora con frecuencia los primeros meses, cogedlo. Primero de todo, yo creo que es no perder los nervios. No darle importancia, dejarlo un poco y luego hablarlo. Entonces, cuando se le pase la rabia, pues negociar con él. Ignorarlo. Ignorar las rabietas. Sí. Dejadlo con su rabieta durante un rato y luego, después de que el niño se haya tranquilizado, cogedlo y tened un intercambio normal con él, con cualquier actividad que soláis hacer. Porque entonces el niño aprende que no lleva a ninguna parte. No premies las rabietas con más atención. Exacto. No, siempre es como una señal de ser débil. Hombre, alguna vez un cachete en el culete. No, o sea, No, nosotros le decimos, te daremos pam pam, pero no se lo hacemos. La respuesta absoluta canónica a esa pregunta es no. No, N-O. No, no. Un enorme no. Cualquier forma de violencia física está enseñando al niño que es algo que él mismo podrá hacer también después. Pero también está generando ansiedad al niño. Ansiedad por la persona más importante de la primera parte de su vida. ¿Le has preguntado a la gente, a los padres, a los docentes, si sabían algo acerca de la Convención Internacional que regula los derechos del niño? Sí, también les hicimos esa pregunta a los 1000 padres. Y también se la hicimos a profesionales que trabajan con jóvenes y niños. La mayoría de los padres había oído algo, pero en cuanto les pedimos que nos dijeran algo del contenido de la Convención sobre los Derechos del Niño, no sabían. Por ejemplo, los niños tienen derecho a ser educados por padres preparados. ¿Sabes? Una cosa que la mayoría de los padres piensan es que tienen el derecho de educar a sus hijos como ellos consideren mejor. No, no lo Pero tienen. la mayoría lo piensa. Hay un grupo de padres que cree que aunque hay un montón de información y buenos consejos por ahí, no deberían buscarlos porque tú como padre solo eres padre si lo sabes todo por ti mismo. Y es una locura. Porque un niño es un fenómeno muy complicado. Los seres humanos somos fenómenos muy complicados. ¿Cómo puedes, como ciudadano que no ha recibido una educación concreta, saberlo todo sobre aquello que influye en la crianza? Así que se exigen demasiado a ellos mismos. Más de la mitad de padres y maestros que participaron en los estudios de René no conocían la mayoría de las respuestas a las preguntas que se les hacían. La mayor parte de nosotros quisiera recibir más información de las escuelas, centros médicos e Internet, pero no sabemos cómo conseguirla. ¿Podría el sistema apoyar mejor a padres y educadores? Hay mucho camino por recorrer, pero merece la pena, porque los estudios muestran que los padres equipados con conocimientos y herramientas educativas tienen un impacto positivo en la vida de sus hijos a cualquier edad. Comprender a nuestros hijos significa comprendernos mejor a nosotros mismos y sabemos que ese autoconocimiento nos permite ejercer más autocontrol y una mejor gestión de nuestros impulsos y emociones. Ser mejores padres y educadores nos convierte, por tanto, en adultos más sanos. No es magia, es inteligencia emocional.
Bien, licenciada Gloria María, creo que ya hemos finalizado la ponencia, el curso que tuvimos para nosotros. Espero se me logra escuchar, ahora sí, perdonen por el eco. Bien, ahora sí vamos a pasar al espacio de preguntas. Muchas gracias por la ponencia, reiteramos el agradecimiento a la licenciada. Vamos a pedir a los apreciados estudiantes a que puedan realizar sus preguntas a través de la caja de comentarios para que pues, la licenciada pueda estar respondiendo. Bien, por allí ya tenemos una pregunta. A ver, un momento, por favor. ¿Ya puedo responder? Sí, a ver, aquí tenemos la pregunta por aquí. Unos momentos, por favor. Sí, justo había leído una pregunta sobre el egocentrismo, ¿ya? ¿Cómo lo trabajo yo? ¿Ya? La primera parte es enseñar al padre, bien, trabajo con padres y con niños, enseñar al padre que es un rasgo propio de esa edad, de 2 a 3 años, bien, desarrollo psicológico del niño de esa edad. Segundo, que una vez que el padre sabe que es un rasgo, aceptar ese rasgo como propio del niño, bien, y de esa manera, pues, tranquilizarse y poder enseñar a compartir a su niño, porque ese es uno de los problemas que ellos dicen, no, mi hijo no comparte, mi niño no comparte, ¿bien? Entonces, se le enseña al padre a enseñarle al niño de la siguiente manera, bueno, puedes compartir con mamá, imaginemos, ¿no? Un caramelo o algo que le gusta, ¿bien? Si el niño dice, no, entonces se le dice, bueno, hoy día no deseas compartir o en este momento no deseas compartir, ¿bien? En otra oportunidad vas a compartir conmigo, ¿bien? Al día siguiente o más tardecito, el niño de pronto, la mamá le hace el mismo ejercicio y el niño comparte. Y entonces la mamá refuerza ese tipo de conducta. Ah, muy bien porque compartiste. Entonces, de esa manera, respetando el deseo del niño y respetando también que en algún momento el niño no desea compartir, bien, entonces pues tiene que respetar que es en ese momento. Eso no significa que el niño no aprenderá a compartir. Bien, ya otro ejemplo es las mamás muchos se quejan cuando sus hijos de 2, 3 años empiezan a coger sus cosas, ¿no? De pronto sus zapatos o de pronto su set de maquillaje, que es ejemplos que me han dado las mamás, ¿ya? Y la niña dice, o el niño dice, eso es mío, eso es mío, eso es mío, ¿no? Y entonces ahí empieza una guerra ahí, no, que eso no es tuyo, que eso es mío. Bien, la mamá se pone al nivel del niño por desconocimiento, que es un rasgo de característico de esa edad. Entonces, ¿qué se le dice a la madre? Bien, que le diga al niño, bueno, sí, eso, ¿ya? Es de mamá, ¿ya? Y también puede ser tuyo en este momento. Entonces, cuando la mamá empieza a practicar de esta manera, los niños, ¿bien? Empiezan a respetar las cosas de mamá, ¿bien? Y además no está mal que el niño diga a esa edad que eso es mío, ¿bien? Esos son ejemplos que acabo de recordar cuando hago la entrevista a padres de los problemas que tienen, ¿no? O que de pronto no comparte con el amigo o no le quiere prestar un juguete al amigo. Entonces nosotros decimos niños de 2, 3, 4, 5 años que no desean compartir es solamente en ese momento. Si le damos ese espacio y respetamos que su deseo es no compartir, el niño se sentirá comprendido y a la siguiente aprenderá a compartir, ¿no? Pero es de una manera, pues, es progresiva, ¿no? Es progresiva y ponerlo en práctica cada vez que se presenta la situación. Bien, muchas gracias, doctora. Esperemos haber absuelto la pregunta de Ana María. Ahora pasamos a la pregunta de Brenda Torres Luna, que nos comenta, buenas noches, quisiera saber cómo podemos plasmar a los padres que lleven un estilo de crianza
autoritativo, sin que estos se sientan invadidos en su enseñanza paternal. Bien, bueno, como primero ponernos siempre es preguntarle al padre qué es lo que piensa, ¿no? Cómo ha sido criado, mejor dicho, hacer revisión de la historia del papá, cómo ha sido criado, con qué tipo de estilo, ¿bien? Y ahí se va indagando y se va encontrando, pues, que hay creencias erróneas de la crianza. Entonces, si las pautas que yo doy tenemos que tener en cuenta la edad del niño, tenemos que tener en cuenta las emociones del niño, ¿bien? Tenemos que tener en cuenta que una cosa es decirle al niño, darle la enseñanza de lo que se quiere, por ejemplo, una pauta de que ordene sus juguetes, ¿no? Ya una norma, ordenar juguetes, ¿bien? Pero los papás lo dan como orden, ¿bien? Es decir, tienes que ordenar tus juguetes. Entonces, la recomendación que yo les digo es, sentémonos en casa con los hijos una vez por semana, ¿ya? Y al ver los problemas de conducta o dificultades en la conducta de los niños, entonces se reúne mamá, papá, cuando hay ambos progenitores, se reúnen y se les dice cómo se está viendo la casa, es decir, qué cosas buenas tenemos como familia, como padres, como hijos, ¿ya? Y qué conductas hay que corregir. Entonces, cuando yo veo de esa manera, ya doy las normas como papá, ¿no? Imaginemos que en casa los niños son desordenados o tienen la conducta del desorden. ¿Por qué? Porque los papás también lo tienen, ¿ya? Entonces, ¿qué hay que hacer en ese caso? Hay que poner la norma en casa. Como acá todos tenemos la conducta del desorden, entonces vamos a aprender a ser ordenados todos. Cuando el papá se involucra, ya que ese desorden es modelo de los padres, entonces el niño va a aprender a hacer cambios, ¿bien? Otra cosa que les digo es, los niños de 2 a 5 años, lo que más tiende a manifestarse es su pensamiento, sus reacciones emocionales, ¿bien? Entonces no le puedes pedir a un niño, ¿ya?, que te entienda cuando tú no comprendes su emoción. Lo primero que hay que comprender es la emoción. ¿Por qué el niño de pronto desordena? ¿Por qué el niño de pronto lanza objetos? ¿Por qué el niño pega a su hermano o por qué el niño no quiere compartir? Siempre hay una emoción. De pronto está enojado, de pronto está triste. Entonces, si yo no me voy a enfocar en la emoción del niño, ¿ya?, no voy a poder corregir la conducta. No voy a poder corregir. Entonces, los padres se enfocan en ver, ¿no?, que tienen que hacer que el niño entienda que tiene que ser ordenado. Pero para entender, tengo que saber cómo se siente ese niño, ¿bien? Y muchas veces los niños se pueden sentir, de pronto se pueden sentir enojados, tristes, aburridos, y por esa razón, un ejemplo, por esa razón no ponen orden en casa, ¿no? ¿Ya? Entonces, la forma de tener un estilo de crianza autoritativo, como mencionan, es tener conocimiento, ¿no?, del niño, de su edad, ¿bien? ¿Qué ocurre en esa edad? ¿Bien? Tener conocimiento cuáles son los deberes que los niños deben cumplir para determinada edad, tener conocimiento y aplicar la parte de las emociones, cómo comprender las emociones, ¿bien? Poniéndonos en los zapatos de los niños, se le entrena a los papás a cómo hacerlo, y darle importancia que lo que ellos quieren enseñar, ¿bien?, tiene que ser orientado a la comprensión de las emociones. Bueno, yo lo he hecho de esta manera y, bueno, me ha traído buenos resultados. Ha traído buenos resultados a los papás también, pero es bastante paciencia, bastante tolerancia con los papás, bastante motivación. Hay que motivarlos constantemente a los papás, ¿no?, a que no desmayen, ¿ya? Demanda más esfuerzo conversar, más esfuerzo comprender, más esfuerzo entender, ¿ya? Pero nos va a generar buenos resultados en el mediano y largo plazo. Bien, muchas gracias, licenciada. Esperamos también haber absuelto la pregunta de Brenda. Ahora pasamos a una siguiente pregunta de Anet Trejo, que nos comenta: buenas noches, ahora que los niños vuelvan a las clases, ¿qué tipo de entrenamiento deberían recibir los profesores al tener que lidiar con los 2 años de encierro que han tenido los niños, donde han podido hacer todo lo que quieran en casa,
pero ahora deben de seguir ciertos límites o reglas de la convivencia escolar. ¿Qué medidas deberíamos de tomar los maestros? Bueno, lo primero que hay que trabajar, vuelvo a reiterar, son las emociones. El problema de las emociones viene ya desde antes de pandemia, ¿bien? ¿Ya? ¿A qué me refiero? Como no estamos centrados en una crianza basada en las emociones, sino en el entendimiento, en la inteligencia, en la cognición, en el pensamiento, entonces, ¿qué ha sucedido? Como también tenemos un estilo de crianza acá en Perú, de acuerdo a toda la revisión bibliográfica que he hecho en estos días, recordando y actualizando y contrastando con la práctica, es que hay dos tipos de estilo, el autoritario y el permisivo. Entonces, ¿qué ha sucedido? ¿Ya? ¿Qué se ha visto en pandemia? Que los niños, por ejemplo, asistían a sus clases con la cámara apagada, de pronto sin asearse, no había un ambiente donde estudiar, ¿no? Es la queja que he recibido de muchos papás cuando he tenido este tratamiento en terapia. Bien, y esto ya era una práctica antes de pandemia, se acentuó durante la pandemia. Ahora, de acuerdo a la pregunta, ¿qué debemos hacer, qué deben hacer los profesores? Que lo he dicho, durante la pandemia debíamos haber hecho eso, es educar emociones. Bien, si no educamos emociones, entonces tanto los adultos como los niños se han vuelto muy intolerantes. Los niños ahora, que yo estoy recibiendo niños de vuelta, están muy estresados, bien, están muy estresados y por lo tanto, de acuerdo a la filosofía Montessori que estoy siguiendo y con la cual estoy instruyendo a los niños, educando sus emociones, pues hay que ser muy pacientes, ¿ya? Hay que dejar que ellos elijan lo que desean hacer, ¿bien? Va a ser un poco difícil porque en el colegio todas las, el aprendizaje es tradicional, ¿bien? Es más bajo presión, bajo obligación que bajo motivación. Ese es otro problema que se va a ver. Lo recomendable es que los profesores realicen talleres de educación emocional que se centren más en las emociones, que sean muy respetuosos con las reacciones de los niños, que aprendan a preguntarse el porqué de las conductas y cómo hay esta conexión con las emociones y también qué cosa está pensando el niño, ¿no? Porque generalmente el niño piensa que es aburrido, ya las clases, que hay que obedecer más si vienen de familias permisivas, como que eso va a ser mucho más difícil de asimilar cuando vayan, ¿no? Al colegio, cuando regresen al colegio. Entonces, lo recomendable es, esperemos que los maestros por cuenta propia, ¿no? Porque no hay una política de salud mental o una basado en lo que es la educación emocional, que por cuenta propia empiecen a trabajar, empiecen a entrenarse en talleres de educación emocional y que todo lo que el desenvolvimiento de comportamiento del niño ya esté enfocado en que ver cómo se siente el niño, ¿no? Un ejemplo que los niños que son muy hábiles, de pronto no hacen la tarea, y los profesores dicen, pero ¿por qué no hiciste la tarea, no? Ya, y le ponen una X, ¿no? O no hizo la tarea, le ponen una nota. Pero nos hemos preguntado cómo se sentía el niño en ese momento que hizo que no hiciera la tarea, cómo vino el niño de su casa, qué emoción trajo de su casa, ¿ven? Entonces, cuando no nos enfocamos en la emoción, vienen los problemas y vienen las etiquetas, y se sigue en el círculo vicioso de el estrés del profesor, el estrés del niño, ¿no? Y los niños realmente, pues, hasta donde yo he podido percibir a los niños que atiendo en terapia, no aprenden, aprenden de manera memorística, afecta su aprendizaje, este tipo de interacción social con los profesores, que ya viene desde casa y se acentúa más en la escuela. Los niños no llegan a aprender, todo lo aprenden de manera memorística, ¿no? Y sí, y desmotivados. Entonces, esa es la recomendación que doy, ¿no? Esperemos que nosotros, si trabajamos, las personas que me están oyendo, si trabajan en colegios, pues el trabajo del psicólogo va a ser de promover este tipo de educación emocional. Es nuestra responsabilidad promover. Bien,
Muchísimas gracias, licenciada Gloria María. Realmente tenemos muchas preguntas, pero justo me acaban de comentar que por la premura del tiempo ya deberíamos de dar por finalizar esta ponencia, que realmente estuvo muy interesante. Y bueno, reiteramos el agradecimiento, ¿no?, por la ponencia que nos ha brindado, y también agradecemos a todos los estudiantes pues, que estuvieron participando de esta ocasión. ¿Sí? Muchas gracias, licenciada. Y bueno, ya para concluir ya con esta ponencia y no pasarnos más el tiempo, queremos invitarlos a todos los participantes de nuestras siguientes ponencias que pues tendremos más adelante. Así es que por favor, queridos estudiantes, estén atentos a la página de Facebook de la Facultad de Psicología de la Universidad Ricardo Palma y también a la Federación de Estudiantes de Psicología FEPSI. Muchas gracias, licenciada, y también muchas gracias, apreciados estudiantes. Gracias, buenas noches. Muy buenas noches. Bien, entonces sin más que decir, vamos a... ¿Perdón? ¿Sí? Escuché una vocecita por ahí. Bien, entonces sin más preámbulos vamos a dar ya por cierre esta ponencia. Y